Olá, queridos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, começando, com o primeiro conteúdo do segundo bimestre. Então, dou por encerrado o primeiro bimestre com as últimas atividades que mandei e vamos começar agora o segundo bimestre com o subjuntivo, estrutura e uso. Digamos, el subjuntivo. El modo subjuntivo, el verbo expresa una acción o un hecho con sujeción o dependencia a la acción expresada por el otro verbo, el cual comúnmente ha de estar en el modo indicativo, aunque também puede ser en el del subjuntivo. Isso aqui é uma citaçãozinha da Gramática Elementar da Língua Espanhola, de 1837, por Pascual Polo. O que quer dizer? Quer dizer que, geralmente, o modo subjuntivo, quando ele aparece na frase, ele está ali embasado por outro verbo. E, geralmente, esse outro verbo, ele está no modo indicativo. Gente, esses dois modos são muito interessantes. Primeiro, por quê? Porque o modo indicativo, ele é uma certeza. E o modo do subjuntivo, ele é uma incerteza. Então, são dois pontos, são dois extremos da situação. Então, ou um fala sobre algo real, algo factível, e o outro é sobre a irrealidade, sobre a possibilidade. Vejamos aqui na primeira frase, no primeiro exemplo. Destruyó el cuadro como si no significara algo digno de exponer em um museu. Destruyó el quadro. Gente, esse destruyó é o verbo aqui que está no modo indicativo. Então, ele serve de base para o meu verbo significar que está no subjuntivo. Então, é fato, é certo que o quadro foi destruído por ele, já que está aqui conjugado na primeira pessoa. Ele destruyó. Então, fato, o quadro foi destruído. Modo indicativo, algo real, certo? Como se não significara. Isso aqui é a possibilidade de o quadro significar ou não. Aí, no caso, eu tenho aqui a partícula negativa já dizendo que é a possibilidade de não significar. Algo digno de exponer em museu. No segundo exemplo. Se hubiera comido, não tendría tanta hambre agora. Qual é o fato dessa frase? Qual é o verbo do indicativo? Onde é que está a certeza? Não tendria. Ou seja, a pessoa ela está com fome agora. Mas se tivesse comido antes, ela não estaria. Então, eu tenho aqui a minha construção do pretérito, uma construção porque eu tenho dois verbos. O verbo auxiliar, que é o verbo haver, conjugado no subjuntivo, e tenho o meu verbo comer no particípio, certo? Então, hubiera comido. Se hubiera comido, ou seja, a pessoa não comeu e por isso ela está com fome. Ou seja, é uma possibilidade, é uma incerteza em relação ao passado. Se escucharas lo que el professor explica, não tendrías malas calificações. Essa pessoa aqui, ela está com problema, nas suas notas, porque ela não escuta. Então, fato, está com problemas nas notas. A possibilidade seria se ela escutasse o professor, aí a possibilidade de melhora dela, Então, nesses três exemplos, nós temos bem expresso o verbo no modo indicativo e o verbo no modo subjuntivo. Nesse quarto exemplo aqui, eu coloquei apenas o modo do subjuntivo e ficará subentendido para quem está ali se comunicando a frase anterior que expressa, que carrega o verbo no indicativo. Vejamos bem. Talvez ele não pueda venir. Eu estou dizendo, talvez ele não possa vir. Talvez ele não pueda venir. ¿Por quê? ¿Por qué que esta persona, por qué que él no puede venir? Entonces, probablemente está subtendido entre las personas que están hablando el motivo. Un ejemplo. Él está trabajando.
tal vez não pueda venir. Ou seja, é um fato que a pessoa está ocupada, está trabalhando. E por isso, talvez ela não possa vir. Ok? Entendendo isso, né, um pouco da noção do que é o modo subjuntivo, da ideia que ele quer expressar, que é essa possibilidade referente ao passado, ao futuro e ao presente. Então, vamos seguir e entender um pouquinho mais sobre o que é o modo subjuntivo. Aqui, repasso sobre os modos verbais. Primeiro, um breve resumo, certo? Nós temos no espanhol, assim como no português, 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo é o modo que indica a certidumbre, que é sobre as coisas factibles, reales, ciertas. Y el modo subjuntivo es el otro extremo. Está en el campo de las posibilidades, de las incertezas, de las hipótesis, de lo irreal. Entonces es algo que puede ocurrir o no. Y el modo imperativo es el modo que estamos hablando ahí de las órdenes, de los mandatos, de los consejos, ¿vale? Entonces, sobre el modo subjuntivo que vamos a enfocar. Nuestro punto será el presente, ¿vale? Presente del modo subjuntivo, pero tenemos ahí en el modo subjuntivo el presente, el pretérito imperfecto e el futuro. Entonces, até em português, aqui, é importante saber que modo verbal é diferente de tempo verbal. Eu posso ter em um modo verbal diversos tempos verbais. Ok, então aí no subjuntivo, que é o nosso ponto, eu terei o presente, eu terei o pretérito, né, passado, ou seja, e terei o futuro, certo? Um exemplo aqui del presente del modo subjuntivo. Quizás Juana estudie todas las mañanas. Entonces, yo tengo aquí el verbo estudiar conjugado en presente de subjuntivo. En el pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Gente, el pretérito imperfecto es una construcción verbal, o sea, él es construido por 2 verbos y no solo por uno. ¿Cuál es el verbo que está conjugado en subjuntivo? El verbo haber, hubiese. Y el verbo, ¿qué es el verbo que carga la idea, ¿no? La semántica? Es el verbo ser. Entonces, hubiese sido, aquí, que está en participio. Esta construcción nos pasa la idea de que habría sido, hubiese sido, ¿vale? En pasado. Hubiese sido ideal que Juan desayunase aquele dia. Ou seja, naquele dia seria ideal que Juan tivesse comido, né? Mas no caso aí, ele não comeu e fato. E também temos o futuro del modo subjuntivo, que está casi en desuso, o sea, no se encuentra mucho en las hablas de los jóvenes o en textos más actuales, pero hay en libros más jurídicos o cuando los mayores de ya están hablando, a veces suelen utilizar, pero está casi en desuso mismo. Un ejemplo: los que condujeren en estado de ebriedad serão castigados com. Ou seja, aqueles que conduzem, isso não aconteceu, mas aquele que conduzir, no caso, seria assim, mais ou menos essa tradução, no futuro, em estado de ebriedad, ou seja, de embriaguez, será castigado com. E aí, enfim, sabemos aí os castigos, multa, prisão, seja lá o que for. ¿Vale? Entonces tenemos aquí el verbo conjugado en futuro del subjuntivo. Entonces, el modo subjuntivo indica posibilidad, hipótesis y certezas, y tiene el presente, el pretérito y el futuro.
pero vamos a focarnos acá, en este. Usos del subjuntivo. Muy bien. Cuando yo voy a utilizar, tiene por objetivo expresar duda, probabilidad y deseos. Así suele venir acompañado con algunas construcciones. O sea, cuando yo utilizar las frases en subjuntivo, puede ser que aparezca, generalmente tendrá, estas construcciones porque son ellas que van a nortear lo que queremos decir. Ejemplo, probablemente, tal vez, no creo que o creo que. Lo más probable es que, quizás, ojalá, entre otros, ¿vale? Entonces, estas expresiones estarán ahí juntas con el verbo conjugado en subjuntivo para expresar ciertos sentimientos. Entonces, ¿qué puedo yo expresar con estas construcciones y con este verbo? El primer uso es cuando yo quiero expresar deseo, sentimiento o voluntad. Yo utilizo la expresión ojalá con el subjuntivo o la expresión que con el subjuntivo. Veamos. Que te mejores, que seas feliz. Yo puedo también utilizar acá, déjame poner solo un rato. Listo, aquí. Mudar a cor, tá amarelo. Aquí yo puedo poner ojalá. Ojalá vivas para. Ojalá vivas para siempre. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que deseo que mejores, que deseo que seas feliz, que deseo que vivas para siempre. O sea, es una voluntad mía, un deseo. Puede no pasar nada de esto, pero nada me impide de sentir o de desear, ¿vale? Por eso que hablamos que está en el campo de las posibilidades. También puedo utilizar el subjuntivo para expresar consejo, mandato o juego. Que nadie se mueva. Esto es una orden. Que nadie se mueva. Utilizo acá el verbo conjugado en subjuntivo para decir que ninguém pode se mover. Es mejor que no digas nada para él. Aquí es un consejo. Es mejor que não digas nada para ele. Digas, o verbo aqui no subjuntivo. Então, quando eu identifico, como é que eu identifico o sentimento, a intenção? Com a leitura completa da frase. O verbo por si só, ele não te exprime nada, ele não vai te passar esse sentimento, né? Mas, quando você faz a leitura completa da frase, quando você coloca essa frase em um contexto maior, aí você vai entender o que esse verbo está aí expressando. Então, se eu digo assim, eu fiz uma coisa que não foi legal, aí alguém me diz assim, é melhor que não digas para ele. Ou seja, é um conselho que uma amiga minha está me dando para alguma coisa, e para eu não dizer, sei lá, para o meu pai, para o meu marido. Gente, complicado, né? Mas, enfim, é isso. Vamos lá. Outros exemplos. Eu só tenho que sair aqui. Outros usos. Posso utilizar para expressar opinião, né? Não creio que haya vida en Marte. ¿Vale? El verbo haber aquí conjugado, haya. Yo puedo utilizar
también para decir que creo. Saco la partícula no, digo creo que haya, o no creo que haya. Expresar un momento del futuro en que situamos la acción. Ejemplo, cuando sea grande, quiero ser feliz. Acá tenemos dos verbos, ¿sí? Cuando sea grande, el verbo ser en subjuntivo, pasando la idea de hipótesis, de posibilidad, y tengo el verbo querer indicativo, pasando la idea de realidad. O sea, esta persona dice que cuando sea grande, o sea, cuando ella crezca, cuando sea mayor, una certeza es que ella será feliz, o que al menos va a querer. Cuando tenga tiempo, me iré de viaje por el mundo. El subjuntivo acá, cuando tenga, porque tal vez la persona no sabe si tendrá o no, pero cuando ella tenga tiempo, se irá, o sea, es indicativo, indicando certeza. Si ella tuviera tiempo, se irá de viaje por el mundo. Expresar finalidad. La cabeza es redonda para que el pensamiento pueda cambiar su dirección. Es la finalidad aquí de la cabeza. Ella es redonda para que el pensamiento pueda cambiar su dirección. Es ahí un pensamiento muy cierto. Expresa también duda y probabilidad. Quizás todos los días no sean buenos, pero hay cosas buenas. O sea, quizás, tal vez, puede que ser, que nem todos os dias sean buenos. E aí sean aqui indicando o subjuntivo, a possibilidade, né, de ser bom ou não. Pero há coisas buenas, e aí eu tenho o verbo haver, já no indicativo, falando da certeza que sim, pode não ser o dia todo bom, mas tem coisas boas. Bueno, sobre los usos honestos, creo que hay gramáticas que expresan más, pero en general estos son los comunes. Y ahí vamos a ver la formación, o sea, la estructura. Cómo yo hago para transformar un verbo en subjuntivo. Aquí estamos hablando de verbos regulares, ¿sí? Y como he dicho antes, vamos a enfocar en el presente del modo subjuntivo. Cuando el verbo termina en AR, yo voy a poner estas terminaciones, ¿sí? Recuerdan que para formar una conjugación verbal, yo mantengo, ¿eh? Cuando se trata de verbos regulares, yo mantengo la raíz verbal y cambio su terminación por las terminaciones que son respectivas a cada persona, ¿vale? Entonces tengo aquí la terminación E para la primera persona singular, es para la segunda persona singular, E para tercera persona singular y por delante. Entonces, es, hemos, es y en son las terminaciones para verbos regulares de la primera desinentia. Primeira terminação aí, AR. E essas duas aqui, meus queridos, são iguais, o que facilita a nossa vida. Então, uma com E e a outra com A. Bisuzinho aí, só isso. Então, quando aqui é E, aqui é A. E aqui também será porque ela é cópia dessa. Então, comer, coma, comas, coma. Comamos, comais, coman. Vivir, viva, vivas, viva, vivamos, vivais, vivan. ¿Vale? Un ejemplo, ojalá cantemos en la fiesta de mi primo. Aquí cantemos referente a la primera persona plural, nosotros. Creo que viva muchos años. Viva, referente al vivir, la tercera persona singular, ¿vale? Es un deseo que yo tengo para otra persona. Entonces, esta es la formación para los verbos
regulares. Pero como ni todo en la vida son rosas, hay los verbos irregulares en todo. Entonces, digamos, ahí, mira, acá presento a ustedes algunas irregularidades que pueden venir en los verbos. He puesto solamente dos o cuatro verbos irregulares ahí, pero hay muchos. No hay como decorar o poner ahí todos porque no ya hace sentido, pero ¿cómo ustedes van a saber? De en tanto ver en la lectura, de escribir, de hacer esos ejercicios, ustedes van a absorber cuáles son los verbos irregulares, las irregularidades de los verbos y se tornará más tranquilo, ¿vale? Entonces, la primera irregularidad es el cambio de la vocal E por IE. Pensar. Entonces yo tengo acá el cambio en su raíz. Este es una irregularidad muy interesante porque no ocurre en la terminación, o sea, no ocurre después de la raíz, ocurre en la raíz verbal. Entonces, yo tengo el cambio acá. Pensar, piense, pienses, piense, pensemos, penséis, piense. Gente, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué no ha cambiado? Porque en esta irregularidad, estas dos personas, primera y segunda, del plural son intocables. Ellas no van a cambiar, no van a mudar. Y esto también ocurre acá, donde el cambio es de la O por UE. O sea, poder, más una vez, la alteración, la irregularidad ocurriendo ahí en la raíz verbal. Entonces yo tengo pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, pueda. Entonces, en este tipo de irregularidad, estas dos personas, primera y segunda del plural, no sufren alteración. Acá ya tenemos todas las personas sufriendo irregularidad, ¿vale? Que es el cambio de la E por la I en la raíz del verbo pedir. Entonces para que yo pida, tú pidas, él pida, pidamos, pidáis, pidan. Y este caso es de irregularidad completa. ¿Qué es eso? Podemos notar que en la conjugación hay un patrón, ¿vale? Todas están muy similares, muy próximas de la conjugación, ¿no? De IR, pero cuando comparamos con la origen del verbo, que es ir, no hay similitud. Entonces, esta construcción es totalmente distinta de esta palabra. Entonces, llamamos de irregularidades completas, ¿vale? Entonces, algunas irregularidades que pueden ocurrir con los verbos de subjuntivo. Recapitulación, o sea, un resumen, un repaso rápido. El subjuntivo está en el campo de la posibilidad, de los deseos, ¿vale? De las hipótesis, no olvidéis. Puede ser referente a pasado, presente, futuro. Sigamos. 2. Se utiliza generalmente con partículas. Ojalá, tal vez, sí, creo. O sea, estas partículas son imprescindibles cuando estamos tratando de subjuntivo. Hay 3 formas: presente de subjuntivo, pretérito imperfecto y del subjuntivo y el futuro del subjuntivo. O sea, podemos hacer hipótesis con relación al pasado, al presente y al futuro. Los verbos regulares tienen 2 terminaciones. Para la R, que son estas terminaciones, es, hemos, eis, en, y para ER y IR, que son la misma, a, as, a, amos, ais, an.
O sea, vas a unir estas terminaciones con la raíz verbal. Y los irregulares sufren de diversas irregularidades como acabamos de ver. Eso es un poco complicado, pero con los ejercicios que voy a poner en el alumno line, creo que se quedará más fácil. Acá tenemos también algunos ejercicios para ustedes practicar. Tenemos con verbos irregulares, ¿vale? Y con verbos regulares. Entonces, son para que hagan y practiquen. Vamos a hacer una juntos. Ojalá que, o sea, tengo acá ya una partícula así que indica que yo voy a tener un verbo en subjuntivo. Tengo la primera persona, o sea, yo voy a conjugar conforme la terminación de la primera persona singular y mi verbo es encontrar, que carga una irregularidad. ¿Cuál es la terminación acá? La terminación es la terminación de E, ¿vale? Entonces sería E. Ojalá yo encuentre trabajo este año. Encuentre. Ven que yo voy a cambiar la O por UE. Ojalá que yo encuentre trabajo este año. Y aquí termina, saco la AR y pongo la E. Yo no voy a poner acá, pero ustedes van a hacer todo este ejercicio y practicar. Es esto. De momento terminamos por aquí. Espero que te queden todos bien. Besos.